Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos desde la Ciudad de México a través de 2013.tv y estamos transmitiendo en estos momentos, recuerden ustedes, comentarios a las noticias. Hablando específicamente, este programa fue creado para dar una información de lo que está sucediendo con el candidato electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y las acciones que ha estado realizando durante estas últimas semanas, los comentarios a través de lo que es la radio, la televisión y las publicaciones en los periódicos, comentando estos proyectos sumamente interesantes. Y para iniciar nuestras actividades, bueno, pues vamos a hablar precisamente del Sol de México, Crónica del Metro, del periódico Excelsior y el periódico Basta. Y bueno, pues consideramos lo más importante de este encuentro que se tuvo el día de ayer en Palacio Nacional, a través de lo que hablaron pues el licenciado Andrés Manuel López Obrador y el licenciado Enrique Peña Nieto. Yo me atrevería a decir que en el momento de las conferencias que se estaban dando, pues el presidente Peña Nieto hacía comentarios, Andrés Manuel López Obrador le contestaba, y yo me atrevería a decir que salían chispas de cada una entre los comentarios y las respuestas que se daban. Y lo primero que dice en primera plana el diario Basta del martes 21 de agosto, en la transición Andrés Manuel López Obrador Peña, choque en Palacio Nacional, es inédito, a veces incómodo encuentro, los presidentes fueron muy diplomáticos, pero el gabinete de Obrador señaló puntos donde están enfrentados prácticamente el gobierno saliente y el próximo gobierno entrante. Dice al interior de lo siguiente: en una tensa conferencia, Peña y Obrador relajados y sonrientes, notables diferencias en equidad de género. Esta es una transición de poder inédita. Lo primero que quisiera comentar, de acuerdo a lo que nos mencionaron algunas informaciones de televisión, es que hay un aproximado de 57 años entre el gobierno de Enrique Peña Nieto con todos sus ministros de Estado y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La media está en 58 años, prácticamente un año de diferencia, y son gente que ha tenido una vasta experiencia al ocupar diferentes puestos en diferentes actividades cada uno de ellos. En los siguientes elementos del periódico Basta nos dice: Palacio Nacional, incómodo encuentro Peña-Andrés Manuel. La reunión no fue tersa como las anteriores, pues se tocaron temas espinosos como la reforma educativa, el Bester Gordillo y el nuevo aeropuerto. Creo que son los temas fundamentales que se tienen, y sobre todo debemos recordar que la profesora Bester Gordillo, por algunas circunstancias particulares, fue exonerada y fue excarcelada. El día de ayer presentó una conferencia donde dio una información e hizo acusaciones bastante fuertes y comentarios muy severos con respecto al gobierno saliente. El presidente Enrique Peña Nieto y presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvieron un encuentro que resultó por momentos incómodo ante temas como la reforma educativa, la maestra del Bester Gordillo y el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Escribe Alejandro Lelo Larrea del Grupo Cantón del periódico Basta. También tenemos que mencionar algunos de los aspectos que se estuvieron dando, sobre todo con la reunión. No sé, por ahí Karina, mi productora, si nos puedes poner algunas fotografías del evento en Palacio Nacional para ver la riqueza de información que se puede tener a través de la presencia de los ministros de Estado. Aquí tenemos ya algunos de los aspectos de esta reunión previa, y casi al término de ello o iniciación de ello, la salutación entre el presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Dice, sobre todo, dan inicio a la formal transición. El mandatario electo señala que dará a conocer un plan distinto en materia educativa. Asegura Enrique Peña Nieto que respetará las decisiones que se tomen. Dejamos estabilidad política, una deuda baja y finanzas sanas, responde Enrique Peña Nieto. Evidentemente lo que se está dando son lo que vemos a simple vista con la entrega ya prácticamente del gobierno federal hacia el equipo entrante,
en la siguiente etapa del 1 de diciembre. Y esto, más adelante vamos a hacer algunos comentarios de algunos periodistas que están comentando acerca de aciertos y errores que ha tenido Enrique Peña Nieto a través de sus 5 años, 6 meses en el poder. Se afirma que el gobierno saliente y el entrante tienen el mismo objetivo: mejorar la enseñanza, sobre todo en la reforma educativa. Fue muy importante el hecho de que el presidente Enrique Peña Nieto hiciera los comentarios en su análisis de la reforma educativa, sobre todo por los avances que se propusieron por el gobierno saliente. En cambio, Andrés Manuel hizo mención específicamente al término de ello, porque fue un comentario, una respuesta, comentario-respuesta, y la respuesta de el licenciado Andrés Manuel López Obrador: la actual reforma educativa se cancelará por otra que tome en cuenta a los maestros y padres de familia. Evidentemente, este es un reto muy serio que se dio hacia el actual gobierno, porque la comunidad educativa de más de 1.200.000 maestros de los diferentes niveles, pues habían hecho objeciones, y eso se debió, si me permiten ustedes adelantarme un poco, al hecho de que la profesora Elbester Gordillo, cuando tuvo reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, pues se dieron las indicaciones para que ella fuera encarcelada políticamente, aunque más adelante vamos a comentar, y en los siguientes programas, un análisis de lo que ha sucedido con algunos tópicos, no solamente del aeropuerto internacional, la reforma educativa, sino toda la estructura de las reformas estructurales que se dieron, y la reforma energética, que fue una de las pautas más importantes del actual gobierno, que solamente le quedan ya menos de 3 meses. Entre los gobiernos saliente y entrante no hay ninguna disputa por la reforma educativa, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto, quien explicó que lo único que existe es una óptica diferente, pero el mismo objetivo de mejorar la calidad y la cobertura del sistema de enseñanza. La respuesta, pues ya la comentamos, por parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y lo que va a hacer Esteban Moctezuma como secretario de Educación, que ya se están realizando en algunos estados de la República algunos encuentros precisamente entre maestros y padres de familia para dar la respuesta de lo que va a ser el futuro del próximo gobierno con aquellas reformas estructurales, en algunos aspectos una limitación de lo que se hizo con esas reformas estructurales, el elemento progresivo de algunas de ellas, y sobre todo las que no convinieron y no convienen al nuevo Estado mexicano a partir del 1 de diciembre. Otro de los elementos que mencionó, si lo tengo que mencionar, pues prácticamente en un paralelismo, porque la profesora Elbester Gordillo, el día de ayer, después de esta ceremonia de intercambio de secretarías de Estado, pues ahí ella habló también de la reforma educativa e hizo acusaciones bastante fuertes hacia el Estado mexicano. Al iniciarse las clases tuvo un efecto muy importante de la profesora Elbester Gordillo, puesto que mencionó que su arresto había sido exclusivamente un elemento político, pero además afirmó que al momento que termina el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues se desploma la reforma educativa. Por primera vez en muchos años, la reunión que marca la transición gubernamental roba reflectores a la puesta en marcha de un inicio de clases, y el presidente Peña Nieto decide no encabezar el arranque del último ciclo escolar de su sexenio. Evidentemente, por el hecho de evitarse algunos conflictos, que no sabemos lo sorprendente que puede ser, sobre todo al ser exonerada la profesora Elbester Gordillo, y en algunos momentos muy importantes cuando se traten los asuntos de doña Elbester Gordillo, tuve la oportunidad de conocer al profesor Carlos Jongitud y a la profesora Elbester Gordillo, cuando el señor Jongitud era dirigente de la sección 9, tuve la oportunidad de trabajar con él, pues de esto hace ya muchísimos años, antes de que él saliera de la sección 9 y fuera propuesto en el Sindicato Nacional. Del Sindicato Nacional fuera propuesto para el ISSSTE,
después del ISSSTE fue ya gobernador de su propio estado, y la muerte se adelantó a este hombre que durante muchos años dirigió la educación en nuestro país y después le pasó prácticamente las acciones a Elbester Gordillo. Y bueno, continuamos. Esto fue lo que se comentó en el periódico Crónica del Metro, y nos habla la Crónica del Metro sobre la reforma educativa y esta reunión en Palacio Nacional, que estábamos viendo algunas imágenes de ello. El Sol de México también habla, reitera López Obrador, que la reforma educativa se va a cancelar. Evidentemente está tocándose los puntos en todos los noticieros radiofónicos, en la televisión, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, que la profesora Elbester Gordillo no participará en su gobierno ni tendrá alguna actividad, pero evidentemente si ella llega a recuperar el poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de la Educación, esperemos que hubiera una conjunción entre las dos divisiones que tiene el Sindicato Nacional, que permitiría establecer una fuerza muy importante en el Magisterio Nacional para hacer el cambio del sistema educativo y se mejore. Hay algunos que en encuestas han afirmado que con el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y la reforma estructural de la educación, pues México se ha retrotraído prácticamente 50 años en el sistema educativo nacional. Creo que es necesario establecer normas de progreso y capacitación al Magisterio Nacional, sobre todo por los avances de la gran tecnología que se tienen en México. Periódico Excelsior: acuerdan respeto, difieren en educación. Evidentemente los saludos de mano y sobre todo la estrechez que tuvieron el presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pues es el reflejo de lo que hace todavía algunos 6-7 meses estaban en contra de Andrés Manuel López Obrador, y las campañas muy serias. Ya veremos más adelante, probablemente en algún otro programa, algunos de los comentarios a favor y comentarios en contra con los periodistas que han escrito algunos temas importantes para desacreditar la actuación de Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo en la campaña política que se hizo en toda la República durante 2 meses, como los propios candidatos a la presidencia pues cometían lo que hoy podríamos llamar un bullying a través de la política. Se inició este proceso de transición en un ambiente cordial, aunque expresaron posturas opuestas sobre el futuro, repito nuevamente, de la reforma educativa. Pero también hay otros elementos que debemos ver en la campaña que ha hecho Andrés Manuel López Obrador del ahorro en economía en el país, en todas las secretarías de Estado. Ya se ve reflejado en la primera de ellas: cancelan los seguros de vida a nuevos senadores. Los nuevos senadores no tendrán los seguros de gastos médicos mayores, de separación individualizada de vida y de salud que gozaron sus antecesores. Bueno, pues ahora ya los nuevos diputados y senadores van a tener que recurrir al Seguro Social o al ISSSTE cuando tengan problemas de enfermedad, porque se van a ahorrar pues probablemente cerca de 7,000 millones de pesos a través de la privación de estos elementos a cada uno de los senadores, y sobre todo que ganarán mensualmente entre 90 y 100 mil pesos cada uno de ellos, que son ya no van a recibir los premios de estímulo que se tenía antes. Dice el periódico Excelsior lo siguiente: ayer se inició la credencialización de los próximos legisladores y durante este proceso no se les están presentando los servicios. El grupo parlamentario de Morena ya ha anunciado un recorte importante, no solamente de senadores, sino también de funcionarios. Habrá un recorte sustancial que viene desde un 30% hasta un 50% en diferentes áreas, y anulación de algunas prestaciones, dijo Roberto Figueroa, secretario general de Servicios Administrativos del Senado. Bueno, pues para que vean ustedes, poco a poco está cambiando este universo en la pues entrevista que realizaron, y aquí tenemos el encuentro con visitantes
con personal específicamente en Palacio Nacional, donde se dio esta entrevista. Y prácticamente me voy a atrever a adelantarme algunas de las informaciones que se tiene por parte de las informaciones periodísticas, televisivas y radiofónicas, que pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, pues sus oficinas van a ser Palacio Nacional, y algunos de los elementos que ya no se van a tener en Los Pinos, la casa presidencial, que no se va a utilizar para que viva ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que en algunos de los comentarios, sobre todo en el periódico Excelsior, dice: Peña defiende el modelo que impulsó, pero dice respetar decisiones futuras. Vamos a presentar las iniciativas para cancelar algunos de los proyectos, revisarlos, un plan distinto con un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias. Dice, escribe Jorge Ramos, Enrique Sánchez y Aurora Cepeda, que estuvieron presentes en la reunión ayer. Al término de estos eventos, pues el presidente Enrique Peña Nieto acompañó a Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a lo que dicen los periódicos, lo acompañó hasta Susuro. Quiere decir que es la atención de la casa quien está brindando pues al nuevo visitante los honores de su propia casa, el Palacio Nacional. Y bueno, pues los resultados de esta reunión, que se van a entregar a través de los dos participantes, el presidente actual y el presidente entrante y saliente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Peña Nieto afirmó que entregará a López Obrador un país con estabilidad política, armonía y paz social, con estabilidad económica, niveles de deuda razonables y manejables, bajas tasas de inflación y crecimiento en generación de empleo, pero con retos en materia de seguridad, dado que los avances de su administración en este tema no fueron suficientes y todavía existen algunas regiones con grado de inseguridad. Bueno, evidentemente sabemos que la problemática desde el punto de vista militar y policíaco está teniéndose diferencias en muchos otros elementos. Otro de los problemas que se tocaron fue el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que nos está dando sorpresas verdaderamente impresionantes, porque el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México pues ya está presentando una problemática entre flora y fauna. A través de ello ya sabemos que la estancia en el antiguo lago de Texcoco, a través de este periodo de lluvias, que se están presentando ya inundaciones, y verdaderamente la muerte de flora y fauna es determinante. Lo veremos en especial en algunos momentos, y sobre todo Javier Jiménez Espriu, que explicó a los ingenieros que la modificación de las fechas obedece al tiempo que apremia. Y Jiménez Espriu pues será pues el director de Caminos y Puentes Federales, y nos da un elemento, desde luego, si no es que hay cambios en un momento determinado de acuerdo a las intenciones políticas, económicas que tenga el nuevo gobierno. El equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador entregó a ingenieros mexicanos el dictamen técnico del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México para que lo analicen y emitan su opinión el 5 de septiembre, 10 días antes de lo programado. Cabe recordar que las fechas establecidas originalmente para que los ingenieros realicen el análisis de dictamen y emitan su opinión sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México son del 15 de agosto al 15 de septiembre. Y ahí hay una respuesta bastante fuerte que esperemos los ingenieros no se vayan a equivocar, puesto que esta respuesta del ex lago de Texcoco tendría una responsabilidad muy fuerte en los próximos años, cuando tengan que aterrizar aviones de alto tonelaje en la zona. Evidentemente las discusiones son muy fuertes, porque los grandes empresarios, entre ellos Carlos Slim, que quieren darle una funcionalidad específica a este nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, quien ya se está hablando probablemente hacia el futuro, con la llegada de aviones de todas partes del mundo,
nos van a dar una respuesta de asistencia de más de 7 millones de turistas anuales rumbo a México, ya que México tiene pues declaraciones y declaradas muchas zonas de turismo para beneficio en la economía del país. Senadores inician las labores que ya lo habíamos mencionado brevemente. Dice, reducción de prestaciones, senadores inician labores inseguros. A los nuevos legisladores no les presentarán los beneficios de gastos médicos mayores y de separación individualizada, entre otros. Las instrucciones fueron cumplidas en el Senado. Ya es prácticamente oficial que los nuevos senadores de la República no tendrán los seguros de gastos médicos mayores, de separación individualizada de vida y de salud que gozaron los antecesores. Por eso, esos servicios de esos servidores no les serán presentadas durante la credencialización que se inició el día de ayer, lunes 20 de agosto. Otro de los elementos interesantes, y ahora, si ustedes me lo permiten, voy a hablar de otros periódicos, como el periódico Reforma, del cual se ha hecho una recopilación para hablar de todas las acciones que ha realizado en estas últimas fechas, estas últimas semanas, el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y nos da una respuesta en estas reuniones que ha tenido, las dos reuniones anteriores que tuvo el presidente, los dos, Andrés Manuel y Peña Nieto, quienes han tenido cambios de ideas acerca de las propuestas para los gobernantes hacia el futuro. Y dice, ahora pasamos al tema exclusivamente de Andrés Manuel López Obrador. Advierte contra prepotencia en relación con estados. Lee, Andrés Manuel López Obrador cartilla a los 32 delegados. Nosotros sabemos que ahora los gobernadores, algunos de ellos, se han opuesto a que existan delegados para que vayan a hacer la certificación en cada estado del gasto de la economía que va a entregar el Estado mexicano, y bueno, pues hay molestia por parte de algunos gobernadores. Se instruye a trabajar para concretar los programas prioritarios. Andrés Manuel López Obrador pidió a los próximos gobernadores del gobierno federal no marearse con el poder que tendrán en el manejo de recursos para programas sociales en todos los estados del país. Y aquí tenemos que mencionar algo muy importante, amigos, que hemos visto cómo la distribución de la economía pues produjo la pillería de algunos gobernadores. Bueno, conocemos en su mayoría más de 14 temas de gobernadores del PRI que fueron saqueadores prácticamente de ello, y que más adelante se va a dar la respuesta de dónde fueron a parar estos recursos que eran entregados por el gobierno federal. De acuerdo con Asistencia al Encuentro, el presidente electo hizo énfasis en que el poder es humildad y debe ejercer en beneficio de los ciudadanos, que son quienes, subrayó, tienen el mandato. Bueno, pues como mandantes nosotros, a la hora de elegir a un presidente, pues el mandatario tendrá que obedecer la normativa de ese propio mandatario, que es elegido por los mandantes, que son los que votamos por él. El periódico Excelsior del viernes 17 de agosto del 2018, hace 8 días, dice, debe garantizar autonomía Comisión Nacional de Derechos Humanos, es preferible un fiscal neutral. Tras reconocer la debilidad institucional, Luis Raúl González Pérez llamó a evitar que la Fiscalía General sea un brazo político de procuración de justicia, y es algo que se está buscando, y le llaman muchos de ellos pues precisamente el fiscal general carnal, o sea, aquel que va a obedecer las indicaciones del presidente de la República. Se destaca el fortalecimiento de instituciones buscando un fiscal autónomo. Esta ley orgánica vital en la pacificación del Centro de Investigaciones de Desarrollo dice, no vamos a tener la fiscalía perfecta el día 1, dice López Ayllón.
escribe Leticia Robles de la Rosa. La ley orgánica de la nueva Fiscalía General de la República de Transición, que trabaja en las organizaciones sociales con representantes del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, busca un modelo que incluya recursos suficientes, mecanismos de rendición de cuentas y de contrapesos, pues en su reconstrucción radica la salida de la ruta de la impunidad y la corrupción, así como la participación del mismo país de acuerdo a lo que se está realizando o se va a realizar hacia el futuro. Y habíamos hablado ya de que se estaba pactando en Palacio Nacional con el presidente Enrique Peña Nieto, pues esta terna, ya se enviaron las ternas, pues para la Fiscalía, y Andrés Manuel pues lo que está buscando es que sean pues nuevamente estos fiscales honestos y que no se dejen llevar por las indicaciones de la Presidencia de la República, el Estado federal. Plantea Robledo avanzar en diseño institucional de fiscalía. Acuerdan mesas de trabajo de las ONG y colaboradores de Andrés Manuel López Obrador. Zoe Robledo, Tatiana Cloutier y Aide Pérez durante la reunión sobre la fiscalía. Escribe César Martínez, integrantes del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, representantes de los colectivos Fiscalías que Sirva, Vamos por Más, integraron mesas de trabajo para analizar el modelo de la futura Fiscalía General de la República. Y sobre todo el periódico Universal nos habla del 8 de agosto y estamos ya comentando algunos aspectos de los proyectos del sistema que se tiene con respecto a estos avances y sobre todo buscar la justicia. Víctimas reclaman justicia. Andrés Manuel López Obrador y Corral. Se publica el miércoles 8 de agosto en el periódico El Universal. Olvido no, perdón sí, dice el tabasqueño en Chihuahua. Durazo, se busca receta para pacificar, no pactos con el crimen. Ciudad Juárez, Chihuahua, dice y escribe Alejandra Canchola. Familiares de desaparecidos y asesinados por el crimen organizado exigieron justicia al virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en la inauguración de los foros para la pacificación y reconciliación nacional. Desde hoy, la constancia, quiero mencionar que estoy haciendo comentarios de algunas de las publicaciones que se hicieron en días anteriores con respecto, y quiero hablar sobre la entrega de la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador ya como presidente electo. Dice, desechan últimas inconformidades por elección, no cooperaron 289 recursos y no prosperaron esos 289 elementos recursos, 286 eran del partido PES. Los magistrados de la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fueron notificados por el Instituto Nacional Electoral sobre los resultados de la fiscalización de la totalidad de los electores federales y las mismas elecciones federales. 281 recursos de impugnación del Partido Encuentro Social fueron desechados, 2 declarados infundados y no admisibles. Aquí hay otro elemento donde vemos que la estructura del licenciado Andrés Manuel López Obrador ha superado totalmente las actividades del presidente Enrique Peña Nieto, siendo prácticamente Peña Nieto en terminación de sus funciones en el gobierno federal, y se publica en el periódico El Universal, donde dice lo siguiente: Andrés Manuel López Obrador supera en cobertura en medios a Enrique Peña Nieto. Agenda mediática de López Obrador se dispara en julio. Peña Nieto mantiene un rating de 36% y ese es lo último de este lapso. 21% de cobertura de hechos noticiosos le valió a Peña Nieto la felicitación a López Obrador por su triunfo. 64% del rating le generaron al político tabasqueño sus reuniones y agendas mediáticas en el mes de julio. Y evidentemente hay una recopilación muy importante de lo que ha sido esta influencia
de cobertura de los medios, sobre todo en la ubicación de la noticia, como lo estamos haciendo nosotros. Cobertura total en actores en julio de 2018, millones de pesos. Andrés Manuel López Obrador, 1,164 spots. Enrique Peña Nieto, 931. Bueno, pues esto es parte de esta campaña para mediatizar a la gente y hacer una fuerte propuesta y propaganda. En el periódico El Universal dice: transición hacia el 2018. Andrés Manuel López Obrador dice a víctimas en foro: olvido no, perdón sí. Los familiares de los afectados por la violencia aprovechan el acto para exigir justicia. La política de pacificación en el país será integral, dejará de utilizarse la fuerza. Bueno, este es un archienemigo Andrés Manuel López Obrador de ello, porque hemos estado consultando algunas de las propuestas, sobre todo donde dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice lo siguiente: este soy yo, y publica un documento donde se establecen las estrategias en un proceso de trabajo. No vamos a llegar como chivo en vidriera, dice Jorge Alcocer Varela, propuesto para la Secretaría de Salud. Cambios en sistemas de salud no serán a todo, se revisarán las estructuras, señala, se impulsará industria farmacéutica y se duplicará el presupuesto para el sector. En la sección de Nación, en el periódico Universal, dice en el tema gran angular Raúl Rodríguez Cortés: Andrés Manuel López Obrador, ¿cambio real o cambio para no cambiar? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hará esta mañana el recuento final de las votaciones presidenciales del pasado 1 de julio y en la tarde, si no ocurre algo catastrófico, Andrés Manuel López Obrador será declarado presidente electo, y todos tuvimos oportunidad de verlo en diferentes programas de televisión, y sobre todo ya desde estas fechas en que se le otorgó el documento a Andrés Manuel López Obrador, pues pasamos a otra circunstancia. Y sobre todo en las secciones editoriales dice Ricardo Rocha, quien evidentemente nos hace comentarios muy importantes en lo que está sucediendo. Dice Ricardo Rocha: Andrés Manuel López Obrador de dulce, chile y manteca. En estos 5 meses de transición, que ya parecen un sexenio a escala, crece una incógnita: ¿cómo y con quién gobernará Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República? Vamos a un corte informativo y regresamos, un corte de identificación al canal, y regresamos en un minuto, amigos. Estamos en comentario a la noticia acerca del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, creado por el Proyecto 2013 para dar información a ustedes. Regresamos, amigos. A este módulo, ya prácticamente módulo final de 4 minutos, en donde estábamos hablando de lo que escribió Ricardo Rocha, y es que señala encontradísimas, tanto de gabinete como de Congreso, hay acusados de crímenes horrendos, de secuestros, de fraudes, de grandes actos de corrupción, junto a ellos entrañables luchadores sociales, prestigiosísimos académicos, viejos y nuevos militantes de izquierda, empresarios retrógradas, lo mismo que progresistas. En suma, hay un abigarrado, heterogéneo y ya muy abundante equipo
prácticamente de funciones con una mezcla tal de orígenes y trayectorias que hacen imposible cualquier pronóstico. Bueno, esto es parte de lo que se está escribiendo por muchos periodistas acerca de lo que está sucediendo en estos momentos. Vamos a hablar ahora acerca de la profesora Elbester Gordillo, quien pues ayer nos dio una respuesta muy importante en su aparición después de 5 años y meses prácticamente de estar recluida a través de las acusaciones que hizo el gobierno federal. Dice: la maestra invitó a los medios a una conferencia de prensa que dará el día de hoy. Bueno, ya la dio y verdaderamente nos quedamos. Yo considero que la maestra Elbester Gordillo fue muy respetuosa a través de haber podía haber increpado al gobierno federal y a Enrique Peña Nieto, diciendo una serie de elementos que evidentemente lo hizo con mucha cordura la profesora Elbester Gordillo. Luego de pasar 5 años, 5 meses y 11 días detenida y sujeta a un proceso penal, tras tomar unos días para estar con su familia, como lo anunció su abogado, este lunes 20 de agosto reaparecerá públicamente la maestra Elbester Gordillo Morales. A las 11 horas está convocando a una declaración pública en un salón del hotel de la zona de Polanco, que con lo que concluirá su silencio. Evidentemente lo que dijo la profesora Elbester Gordillo nos está diciendo, en primer lugar, en las entrevistas anteriores, que pues fue llevada a prisión por cuestiones políticas, no le han podido comprobar absolutamente nada, sobre todo que ella prácticamente llega a buscar la fuerza y el poder de 1.200.000 educadores dentro del sindicato de la CENTE y del CENTE, o sea, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Educación. Ojalá y pudieran estos dos grupos coordinarse en uno solo para darle una fuerza y una potencialidad a la reforma educativa, de acuerdo a lo que pretende el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tendremos que ubicarnos para los próximos encuentros que realizará Esteban Moctezuma en el proyecto de trabajo para dar pues estas nuevas metodologías de lo que puede ser una verdadera reforma educativa con el consenso de los maestros. Aquí más adelante haremos algunos comentarios en los próximos programas dedicados al licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo que puede ser verdaderamente una reforma educativa. La reforma educativa se está haciendo en todo el mundo, no como se hizo en México, que fue una reforma laboral donde prácticamente perdieron su trabajo más de 4.500 educadores, y esta reforma educativa estaba propuesta para hacer desaparecer a más de 70,000 maestros en toda la República Mexicana. Evidentemente, las zonas más fuertes de conflicto fueron Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, y esperemos que esto se va a transformar a través de una reconciliación entre el gobierno federal, ya dirigido por Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo crear con Esteban Moctezuma en las encuestas que ya se están haciendo en algunos lugares, donde los que deben de intervenir para la reforma educativa deben de ser los maestros, y los maestros tienen que hacer una revisión de análisis de lo que está sucediendo en la psicopedagogía, en la didáctica, en la metodología que se debe de establecer entre los elementos técnicos de una modernidad en radio, cine y televisión y computadora, para que se vaya a dar el poder y la fuerza a los maestros para que trabajen con nuevas metodologías con los estudiantes. Posteriormente hablaremos de los padres de familia y de cómo la estructura de la reforma educativa debe de transformarse, aunque creo posiblemente que no se le llame reforma educativa, sino una serie de propuestas hacia la misma pedagogía didáctica y psicopedagogía que deben de conocer los maestros. Bueno, amigos, pues prácticamente estamos terminando nuestras actividades de comentario a la noticia, y bueno, pues se han quedado muchos otros elementos de análisis en lo que está sucediendo con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo queremos mencionar que el inicio de clases el día de ayer en toda la República Mexicana, donde pues todos ingresaron con el llamado nuevo modelo educativo. Vamos a analizarlo para hacer los comentarios con ustedes hacia el futuro, y sobre todo
Vamos a ver qué es lo que acontece en los próximos días, ya en la entrega prácticamente en los próximos 2 meses, y vamos rumbo al nuevo gobierno federal dirigido por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, les dice pues hasta la próxima. Nos vemos aquí el viernes a las de 4 a 5 de la tarde con tertulia vespertina y nocturna, y les damos las gracias a Karina por habernos aportado imágenes a lo que hemos ido comentando. Y bueno, pues termina esta sesión de trabajo. Gracias por permitirnos llegar con los comentarios que se están publicando en los periódicos de circulación nacional. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, les dice muchas gracias, amigos, y nos vemos el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde, tertulia vespertina y nocturna. Hasta la próxima.